Dios se desate en gran manera. Qué alegría de poder tiempo. Ya vamos a empezar a grabar la clase y vamos a darle inicio a la escuela profética de hoy, a la clase de hoy. Ya dije escuela profética, ya se me cruzaron los cables. Vamos a darle inicio a la administración profética de hoy. Hay un tema que el Señor puso en mi espíritu que me gustaría compartir con ustedes y el tema tiene por título mantos de conexión. Alguien que pueda poner eso en los comentarios, alguien que pueda anotarlo allí. Mantos de conexión, mantos de conexión, mantos de conexión, porque Dios en este tiempo nos va a estar conectando a la provisión y a la bendición que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que hablamos hoy sobre mantos de conexión. Alguien puso mangos de conexión por ahí. Gloria a Dios por esos mangos. Vamos a la palabra y luego vamos a orar. Vamos a abrir o encender nuestra Biblia en el libro de Ruth, capítulo 3 versículo 15. Ruth 3:15. Espero que me estén escuchando bien, porque aquí donde estoy a veces tengo algunos problemas de señal. Así que espero que me estén escuchando bien, que no se esté cortando la transmisión, porque sí a veces tengo algunos errores de señal por aquí. Am, Así que cualquier cosita ahí está. Segundito y ya estoy. Hola, hola, hola. ¿Me están escuchando bien allí? Me avisan por favor si me escuchan bien. Estoy tratando de que la señal se dé bien y que no vayamos a tener problemas con la señal luego, para que no se corte lo que vamos a estar soltando hoy. um, y que la señal esté bien. En nombre de Jesús. Bien. Estábamos ahí, me dicen que está un poco mejor. Muy bien. Muy bien. Ahí, ahí estamos de vuelta. Ahí se oye bien. Excelente. Muy bien. Vamos a iniciar entonces manto de conexión. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Ruth, capítulo 3 versículo 15. Ruth 3:15. Ahí vamos a iniciar con el tema de hoy. 3:15. La palabra dice de la siguiente manera. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Cuando hablamos acerca de mantos de conexión, lo que nosotros debemos entender es que hablar sobre mantos no es solamente hablar acerca de ministerios. Hablar sobre mantos no es solamente hablar sobre el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor, sino que hablar sobre mantos también es hablar acerca de provisión. Manto tiene que ver con la provisión que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y como vemos en la Biblia, acabamos de leer, Ruth tenía un manto.
Y el manto que tiene Ruth es un manto que porta la capacidad para recibir 6 medidas de cebada. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, sino 6 medidas de cebada que son importantes para lo profético que vamos a estar desatando hoy, que estamos y continuamos todavía en el mes 6. Y el Señor me dijo, vas a profetizar que hay 6 medidas de provisión que yo estoy desatando sobre mi iglesia. Hay 6 medidas de provisión que yo estoy desatando sobre mis hijos. No sé si acá habrá alguien que pueda decir amén a eso, pero esas 6 medidas se te van a activar a partir de hoy. Esas 6 medidas se van a activar para tu casa, se van a activar para tus hijos, se van a activar para ti y se van a activar para tus generaciones. No es casualidad que estemos en el mes 6 y que sean 6 medidas, porque los próximos 6 meses de este año serán 6 meses en los cuales la provisión de Dios se va a manifestar a favor de alguien que está diciendo amén a esto ahora. Los próximos 6 meses de este año, el Padre te va a sorprender en gran manera. Si los 6 meses anteriores fueron 6 meses de siembra, los siguientes 6 meses serán 6 meses de cosecha para alguien que está diciendo amén a eso. Ruth tenía un manto, al igual que cada uno de los que estamos acá hoy conectados. Tenemos un manto. Y el manto que tenemos, el cual Dios nos ha entregado, es un manto que el Padre va a activar. Cada manto tiene una medida, cada manto tiene una manera, cada manto tiene una forma de manifestarse. Y si cada manto tiene una forma de manifestarse, eso quiere decir que tu manto tiene una medida. Alguien diga conmigo, mi manto tiene una medida. Tu manto tiene una medida. Tu manto tiene una manera de manifestarse. Tu manto tiene una manera de manifestarse. Y de igual manera, si ese manto tiene una forma de manifestarse, entonces eso significa que Dios va a activar hoy esa manifestación. Para tiene que haber capacidad, porque dependiendo de la capacidad que nosotros tenemos, es la medida de lo que vamos a recibir. Si yo tengo una capacidad, la fe, dime la capacidad de tu fe y te diré la medida de la respuesta y el milagro que vas a recibir. Dime la capacidad de tu siembra y te diré la medida de la cosecha que vas a recibir. Dime la capacidad de tu oración y te diré la medida de la respuesta que vas a recibir. Pero entonces, si mi capacidad se estira, entonces la medida de lo que Dios va a enviar será mayor a lo que tú esperabas. Por eso yo quiero comenzar profetizando sobre alguien. Prepárate, porque como tu capacidad se está estirando en estos 3 días, la medida de lo que Dios te va a enviar será mayor a lo que habías esperado. La medida de lo que se te va a manifestar será mayor a lo que habías imaginado. Tu capacidad creció, tu capacidad en la oración, tu capacidad en el ayuno, tu capacidad en la fe, tu capacidad en la búsqueda, tu capacidad en la siembra. Y cuando tú te estiras en tus capacidades, Dios tiene que cambiar la medida de lo que te iba a enviar. Yo quiero declarar que la medida está cambiando para alguien hoy acá, así como ayer se habló de medida. Hoy abrimos este tiempo profético declarando que hay un cambio en la medida de la bendición y la provisión que llega para ti hoy. Hay un cambio en la medida y en la provisión que llega para tu casa hoy. Y no es casualidad que en la tierra prometida hay 6 tipos de provisión. Hay 6 tipos de provisión que se manifiestan en la tierra prometida. El número 6 en la Biblia, cuando vamos al alfabeto hebreo, la letra número 6 es la letra Vav. V-A-V. Y esa letra Vav tiene un significado muy importante, porque es la misma, es decir, sirve para conectar una frase con la otra, un punto con el otro.
Por eso es que hablamos de mantos de conexión, porque fíjense que estamos en la mitad del año. Eso es lo que conecta una mitad con la otra mitad. Y en esta transición, Dios te va a conectar con esa provisión que viene para tu vida. Por eso hablamos de conexión. Por otro lado, el número 6 tiene que ver con creación, porque vemos cómo la palabra nos enseña en el sexto día lo que sucede en la creación del hombre. Por eso es que hablamos del 6 como conexión y como creación. Yo siempre digo esta frase: Dios no puede mentir, porque incluso si él intenta mentir, lo que él dice con su boca se crea, porque sus palabras tienen poder creativo. Y eso es hablar del tiempo de creación. Yo quiero profetizar sobre alguien acá. En estos días que estás conectado en este Zoom profético, el Padre te va a empezar a conectar con las personas correctas que te van a llevar a tu destino profético. Lo voy a volver a decir. En estos días, el Padre te va a conectar con las personas correctas que te van a llevar a tu destino profético. Mírenlo a José. Por un lado, sus hermanos lo estaban traicionando, lo vendieron y agarraron la túnica de José, la llenaron de sangre, la llevaron a su padre y le dijeron a su padre: a tu hijo José lo mató un animal. Pero mientras por un lado mentían sobre José y ensuciaban su manto, por otro lado Dios lo estaba conectando con la gente que lo iba a llevar a su destino del gobierno. Yo quiero profetizar sobre alguien hoy. Por un lado habrá gente que estará intentando ensuciar tu manto. Por un lado habrá gente que estará diciendo que nada bueno saldrá de tu familia. Por un lado habrá gente que estará pensando que Dios ya se olvidó de ti. Pero tranquilo, que por otro lado Dios ya te está conectando con las personas correctas. Ay, ay, ay. Por otro lado, Dios ya te está conectando con la gente que te llevará a tu destino profético. Hay un destino profético para alguna familia presentada hoy acá. Y yo estoy declarando sobre alguien que ese destino profético se te va a empezar a manifestar en los próximos minutos de hoy. 6 medidas de provisión. El día 6 que tiene que ver con conexión. El número 6 con conexión y con creación. Y 6 tipos de provisión había en la tierra prometida. Por eso el 6 no es el número del diablo, no, los números los creó Dios. Y el sexto, del mes 6, el día 6, tiene que ver con lo que el Padre desata para tu familia, con lo que el Padre desata para tu casa, con la creación y la conexión que Dios va a colocar en tu hogar. Y de estas 6 medidas de provisión, la primera que les quiero hablar hoy es el trigo. Alguien comente ahí con la palabra trigo. Trigo. La primer provisión de la que te quiero hablar es la provisión del trigo. La provisión del trigo es muy importante. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, el verso 7 al 8, nos habla de las diferentes provisiones que se encuentran en la tierra prometida. Pero 6 de las que nombran allí son muy proféticas para esta temporada. En el libro de Levítico, capítulo 23, vamos a encontrar lo mismo. Y la palabra, el trigo, es muy importante porque el trigo tiene 3 significados que quiero compartir. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver, voy leyendo allí. Los voy leyendo, los voy leyendo. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están preparados? Hay 6 medidas. Hay 6 provisiones. La primera es el trigo. El trigo tiene 3 significados. El primer significado para el trigo tiene que ver con procesos. Ay, 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 ay. Ahí está la frase de Jesús cuando él dice: Satanás me los ha pedido para zarandearlos con trigo. El trigo tiene que ver con el zarandeo. Y el zarandeo en el trigo es importante, porque el zarandeo en el trigo viene para que usted entienda que hay cosas en nuestra vida que si no somos zarandeados y si no somos movidos y si no somos sacudidos y procesados, vamos a crecer, pero esas cosas malas van a crecer con nosotros. Pero hablar sobre el zarandeo
es profetizar sobre tu vida algo, que este es el tiempo que entras en los siguientes 6 meses de este año, donde Dios comienza a remover, lo malo será removido, habrá un intercambio para ti, Dios va a acabar, porque en ese hola, 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 ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, seguimos acá, seguimos, porque se nos fue un poquito la señal. Un segundito para arreglar esto rápido. Listo, ahí estamos. Sigamos con todo en el nombre de Jesús. Nada nos va a detener en esta noche. Nada nos va a detener, ni la señal, ni el diablo, ni ninguna otra cosa que se quiera poner enfrente. Y declaramos que en el nombre de Jesús la palabra va a seguir fluyendo. Y si no podemos hasta las 9, seguiremos hasta las 11. Pero de que seguimos, seguimos. De que avanzamos, avanzamos en el nombre de Jesús. Espero que ahora me estén escuchando bien. Espero que me estén escuchando bien todos. Si es necesario, hacemos vigilia. Muy bien, entonces, como les decía, el trigo te habla del zarandeo. Y el zarandeo, queridos amigos, te habla del tiempo en el cual nosotros necesitamos pasarlo. ¿Para qué? Para que lo malo sea quitado y lo bueno sea establecido. Yo quiero profetizar sobre alguien que está conectado acá. Este será un año en el cual Dios remueve enfermedad, Dios remueve pobreza, Dios remueve problemas y Dios desata una temporada de cosas mayores para toda tu casa. Dios desata una temporada de cosas mayores para toda tu familia. El enemigo por un lado te intentó zarandear, pero lo que el enemigo no sabía es que al zarandearte te estaba haciendo un favor, porque gracias a ese zarandeo que él trajo, ahora Dios
Dios va a manifestar lo mayor, lo mejor y lo más contundente para ti y para toda tu casa. ¿Será que hay alguien que entiende lo que estoy hablando acá? Yo quiero profetizar sobre 2 o 3 locos que están conectados. El tiempo del zarandeo se terminó para ti. El tiempo del proceso se terminó para ti. El tiempo de la crisis se terminó para ti. En medio del zarandeo pasaste por dificultades, pero en medio de la provisión Dios te va a devolver el doble de lo que habías perdido durante la temporada del zarandeo. Oye, no sé si usted puede sentirlo, pero esa unción se está empezando a mover muy fuerte acá. El tiempo del trigo llegó para ti. El tiempo del trigo llegó para tu casa. El tiempo del trigo llegó para tu familia. El proceso era necesario. Esa crisis era necesaria, pero esa crisis no va a durar para siempre, porque el desierto no duró para siempre, porque la enfermedad no durará para siempre. Por un lado vino, pero por otro lado se tendrá que ir en el nombre poderoso de Jesús. El segundo significado para el trigo. La palabra nos enseña en la oración del Padre Nuestro, dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El segundo significado para el trigo tiene que ver con la bendición que llega todos los días, porque no podemos hablar de trigo y no hablar de pan. Eso va conectado, eso va de la mano. Hablar del trigo es hablar de la bendición de cada día que el Padre va a manifestar para tu familia. En otras palabras, mira la oración del Padre Nuestro. Dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo primero que encontramos allí es que nos dice, el pan de cada día, dámelo hoy. En otras palabras, la oración del Padre Nuestro no es una oración de el pan del lunes, dámelo el lunes, y el pan del martes, dámelo el martes, y el pan del miércoles, dámelo el miércoles. No, la oración del Padre Nuestro es el pan de cada día, dámelo hoy. En otras palabras, hoy, en este día, dame el pan del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo. Dámelo hoy. Por eso es que la oración del Padre Nuestro te habla de lo que otros pueden alcanzar en años, Dios en un solo día te lo puede soltar. Lo que otros pueden alcanzar en mucho tiempo, Dios en un solo día te lo va a manifestar. Y yo quiero profetizar hoy bajo la autoridad legal de lo profético que el Padre me ha entregado, que las próximas 24 horas serán 24 horas legales para que tú recibas esa bendición. Serán 24 horas legales para que esa puerta se te abra. Serán 24 horas legales para que esa buena noticia llegue a tu familia. Yo estoy profetizando como hizo Eliseo en la tierra de Samaria, donde había tanta hambre que las mujeres se comían a sus hijos. Pero dice la palabra que él profetizó y declaró, mañana a estas horas, no sé en tu ciudad o en tu país, pero aquí en México ahora son las 7:40, y yo estoy profetizando sobre alguien que mañana a estas horas, las próximas 24 horas, serán 24 horas de milagro, porque lo que otros tuvieron que esperar años para recibir, Dios en 24 horas te lo puede manifestar. En 24 horas llega ese milagro, en 24 horas llega esa buena noticia, en 24 horas los cielos se te abren, en 24 horas tu hijo que no llegaba a la iglesia va a empezar a llegar, en 24 horas se soluciona ese problema de deudas, en 24 horas se soluciona ese problema legal y de papeles, en 24 horas vas a firmar ese terreno y va a ser tuyo, en 24 horas. Yo estoy profetizando sobre alguien acá que las próximas 24 horas serán 24 horas de cielos abiertos. Mañana a estas horas algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir, algo se tiene que manifestar, porque la oración del Padre Nuestro no es algo que usted repite como un católico, no. La oración del Padre Nuestro es una declaración de fe, declarando, esta oración la hago una sola vez, y con orar una vez ya es suficiente para que Dios me lo desate. Aleluya. Lo siguiente que dice en esa oración es el pan nuestro, el pan nuestro. Qué tremendo, porque le estás pidiendo a Dios de esta manera. El pan mío de cada día, dámelo hoy. Hay algo que parece raro ahí, porque la pregunta es, si el pan ya es mío, ¿por qué se lo tengo que pedir?
¿Se da cuenta de eso? El pan nuestro. Ok, si ya es mío, ¿por qué lo estoy pidiendo? Muy fácil, queridos amigos. Lo estás pidiendo porque no se te había revelado que ya es tuyo. La mayoría de las oraciones que hacemos, las hacemos porque todavía no se nos reveló que eso que estamos pidiendo ya es nuestro. Ya es nuestro. Ya es nuestro. Por eso dice la palabra, y cuando ores, ora creyendo que ya lo recibiste. Ora creyendo que ya es tuyo. En otras palabras, vengo a decirle a alguien que está conectado, tengo una buena noticia para ti. Ese milagro ya es tuyo. Esa casa ya es tuya. Esa puerta ya es tuya. Eso que estabas esperando y que estabas orando. Hoy estamos soltando esta declaración profética. Eso ya te pertenece y se te va a manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Alguien escriba ahí, eso ya es mío, ya es mío, ya es mío, ya es mío. En tercer lugar y por último, en el trigo, el tercer significado para el trigo es evangelismo, porque los campos están blancos, la cosecha ya está lista, llegó el tiempo de levantar esa cosecha. Hablar entonces sobre el trigo es hablar de ganar almas, ganar almas. Y yo estoy creyendo firmemente junto con ustedes que este es el año donde más almas van a venir a los pies de Cristo, que este es el año donde más gente se va a convertir, que antes que se cierre este año varios millones se van a sumar a la salvación, que varios miles se van a sumar a la salvación, que varios millones se van a sumar a la palabra, al servicio, a la búsqueda de las cosas verdaderas que vienen de parte de Dios. Estoy creyendo que este es el año donde brujos se van a arrepentir, donde hechiceros se van a arrepentir, donde los adivinos se van a arrepentir, que este es el año donde ateos van a cambiar su mentalidad, que este es el año donde gente que se metió en el satanismo y en el ocultismo y en la santería se van a tener que desacostumbrar a ese estilo de vida, porque Dios está abriendo una temporada nueva de salvación y de levantar una cosecha de almas. Y yo le estoy diciendo a alguien que está conectado, los primeros que vas a evangelizar tienen tu apellido, los primeros que vas a evangelizar tienen tu apellido. Yo estoy declarando sobre alguien acá, prepárate porque hay gente en tu familia que no creía, que no se congregaba, que no llegaba, pero tu cosecha será que tu familia va a venir a los pies de Cristo. O alguien tiene que decir amén a eso ahí. Alguien tiene que decir amén a eso ahí. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Cree y serás salvo tú y toda tu familia. Aleluya. La segunda provisión de la que le quiero hablar es los higos. Dice la Biblia en Deuteronomio, tierra donde hay higos, la higuera. Esto es muy tremendo, queridos amigos, porque los higos también tienen varios significados en la palabra. Pero el primer significado para los higos lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 7. Génesis 3, 7. Dice la palabra, libro de Génesis capítulo 3, versículo 7, de la siguiente manera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hablar sobre las hojas de higuera es hablar acerca de cubrir la desnudez. Adán y Eva habían pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos y decidieron cubrirse con hojas de higuera. Y esto es tremendo porque en ese mismo momento dice la Biblia que cuando se esconden, dice que escucharon la voz de Dios que caminaba en el huerto. Ya habían caído, ya habían pecado, pero seguían escuchando la voz de Dios. El Señor me dijo, yo nunca le voy a quitar a un hijo mío el acceso a mi voz. ¿Por qué? Porque el acceso a su voz es lo único que te va a hacer volver a Él. Por eso es que incluso gente que dice que no cree, todavía tienen acceso a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios tiene la gracia y la capacidad para volverte a sus caminos, para volverte a sus pies, para salvarte, para levantarte y para encaminarte. Por eso es que Dios no te quita el acceso a su voz. Y yo estoy creyendo por alguien de tu casa o algún conocido tuyo que quizás hoy está escondido,
que quizás hoy está metido en una cueva. Alguien que hoy dice, yo pequé y no quiero orar. Yo pequé y no quiero orar porque sé que mañana voy a volver a caer en lo mismo. ¿Para qué orar si voy a volver a fallar? ¿Para qué orar si voy a volver a cometer el mismo error? Pero yo estoy creyendo que al igual que Adán y Eva estaban escondidos, pero seguían escuchando la voz de Dios. Hay alguien escondido ahí. Hay alguien escondido en tu casa. Hay alguien escondido en tu familia. Hay alguien escondido entre tus seres queridos. Pero la voz de Dios le va a llegar ahí en su escondite donde Él está, en esa habitación donde Él está, o en el antro donde Él está, en el lugar de fiesta donde Él está, en las drogas donde se fue a esconder, se fue a refugiar en el alcohol, se fue a refugiar en mujeres, se fue a refugiar en la delincuencia. Pero ahí donde Él está perdido, la voz de Dios lo va a encontrar. La voz de Dios va a llegar donde está ese escondite y la voz de Dios lo va a sacar de ahí en el nombre de Jesús. Oh, hay un Elías en una cueva hoy deprimido diciendo, mátame, quítame la vida. Pero ahí en esa cueva se va a encontrar con Dios otra vez. Y la voz de Dios lo va a sacar adelante. El trigo es cubrir la desnudez, porque la desnudez tiene que ver con vergüenza, con deshonra. Hace un tiempo atrás una persona me preguntaba, profeta, ¿por qué es que por lo general los profetas llegan a las iglesias y al más pecador le dan la mejor profecía? Al más rebelde con ese, parece que con ese se inspiraron más todavía. Y yo que ayuné, oré, sembré, me senté adelante, llegué temprano, no, el profeta ni siquiera me mira. Y le digo algo que aprendí hace poco, es que donde tú ves un Saulo, Dios ve un Pablo. Donde tú ves un Simón, Dios ve un Pedro. Donde tú ves un Benoni, Dios ve un Benjamín. Donde tú ves una Adasa, Dios ve una Esther. Dios no está mirando lo que nosotros miramos y es por eso que las hojas de higuera te hablan de que Dios te va a quitar esa vergüenza. Dios remueve la vergüenza. Dios ve al avergonzado y le remueve la vergüenza. Dios ve al que fue deshonrado y le devuelve la honra. Por eso la palabra nos habla de honra y de reconocimiento. Porque este es un tiempo donde Dios te va a devolver la honra y el reconocimiento que el diablo te ha querido robar a ti o a alguien conocido tuyo. Este es el tiempo donde Dios va a empezar a devolver la honra y el reconocimiento. Dios está removiendo la vergüenza. Dios está removiendo la pena. Dios está removiendo la confusión. Dios está removiendo. Quizás te difamaron. Quizás alguien habló mal de ti. Quizás alguien inventó algo. O quizás lo que dijeron fue verdad, pero fueron injustos contigo. Quizás lo que dijeron fue verdad, pero fueron injustos contigo. Quizás lo que dijeron fue verdad, pero te avergonzaron, te expusieron. Pero yo estoy declarando hoy que el Padre va a remover la vergüenza que el diablo utilizó como herramienta para que te alejes de Dios. Dios va a remover la vergüenza que el diablo colocó sobre algún familiar tuyo para que ese familiar diga, ya ni me quiero congregar porque después de lo que salió a luz, me da pena llegar a la iglesia, me da pena dar la cara, me da pena congregarme. Ten paz. Este es un año de honra para los tuyos. Este es un año de honra para tu casa. Este es un año de honra para tus seres queridos. Oh, aleluya. Esa provisión se está manifestando. Y el segundo significado para los higos está en el libro del profeta Isaías. Dice la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 38, verso 21. Isaías 38, 21, la palabra dice, y había dicho el profeta Isaías, tomen masa de higos, pónganla en la llaga y sanará. El segundo significado para los higos es sanar heridas. Yo creo que el menor de nuestros problemas, si podemos decirlo así, porque sé que no es exactamente el menor, pero el menor de nuestros problemas son las enfermedades físicas, porque hay un problema más grande que no se puede ver, pero que está ahí. Y son las heridas del alma. Las heridas del alma que se ocultan. Una enfermedad que tenga física en una pierna, en un brazo, en la cara, es difícil de ocultar. En algún momento sale a luz, no se puede fingir. Pero las heridas del alma, hay gente que te sonríe, pero por dentro está destruida. Hay gente que te sonríe, pero por dentro está hecha a pedazos. Hay gente
canta en la iglesia, predica, viaja, pone manos sobre otros, está próspera, está bendecida, tiene éxito en su negocio, tiene éxito en su trabajo. Pero cuando se trata del alma, están llenos de lastimaduras, llenos de heridas, llenos de llagas por el rencor, por la falta de perdón, por el abuso, quizás en la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, por palabras hirientes que le han soltado, por violencia verbal, que no se ve igual que la violencia física, y todas esas cosas, por pecados ocultos de los que uno no puede ser libre, y todas esas cosas se han acumulado en tu alma, y levantas tus manos y hablas en lenguas y estás en la iglesia y sales de un domingo glorioso, pero llega el lunes y otra vez empiezan los problemas. Sales de un domingo maravilloso, pero llega el lunes y otra vez empiezan las dificultades a la familia y otra vez la misma discusión y otra vez te recuerdan del error que cometiste y otra vez alguien te está persiguiendo y otra vez tu conciencia no te deja dormir tranquilo porque tienes todas esas heridas en el alma. Pero yo estoy profetizando sobre alguien que está conectado hoy acá. Dios va a trabajar en tus heridas del alma y este será un tiempo de sanidad para ti. Este será un tiempo donde toda herida que tenías, heridas de la infancia, yo estoy hablando de heridas de la infancia ahora, heridas por abusos sexuales, heridas por abusos verbales, heridas por golpes a la infancia, heridas porque alguien habló de un tema cerca de ti pensando que por ser un niño no ibas a entenderlo, pero lo entendiste y eso te hirió hasta ahora y eso te marcó. Heridas porque alguien te falló en el matrimonio, heridas por las fallas en el matrimonio, heridas por infidelidades, heridas por el divorcio, heridas por las mentiras dentro del matrimonio, heridas por las manipulaciones dentro del matrimonio, y eso te dañó y te volviste desconfiado con tu matrimonio. Pero hoy Dios se va a empezar a sanar esas heridas, heridas porque quizás prestaste un dinero y la persona te mintió y nunca te lo devolvió, heridas por estafas incluso entre cristianos, heridas por problemas entre hermanos a la iglesia, heridas que se van levantando porque un líder me habló mal, porque el pastor me expuso, porque algo sucedió, porque un profeta llegó y me dio una palabra, pero me mintió, y me arrebató una ofrenda, pero me mintió. Heridas que se van levantando porque nos metemos en un mundo donde se supone que todo tiene que estar bien, se supone que la palabra está bien, se supone que mi oración está bien, pero nos olvidamos que incluso dentro de la iglesia hay gente que no tiene un buen corazón y terminamos dañados y terminamos con las mismas mañas que esas personas tenían. Pero yo estoy creyendo que es un tiempo donde la novia se tiene que sanar. Es un tiempo donde la novia, la iglesia de Cristo se tiene que restaurar. Es un tiempo donde desde el altar, desde la plataforma, los de la alabanza, los de la adoración, deben tener un corazón sano, deben tener un corazón limpio. Los que están liderando, los sugieros, los servidores, los que están en la puerta, porque si nosotros no nos sanamos, los que vengan de afuera tampoco se van a sanar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y es por eso que necesitamos que Jesús, el doctor, el mejor de los doctores, el médico del alma, hoy comience a sanar nuestras vidas. Yo estoy creyendo que este es un tiempo donde Dios sana toda herida. Toda herida en el corazón será sanada. Toda herida en el alma será sanada. Heridas en la mente serán sanadas en el nombre poderoso de Jesús. Dígale a alguien o comente ahí: la provisión de la higuera viene sobre tu familia. La provisión de la higuera viene para ti. La provisión de la higuera viene para tu casa. La provisión de la higuera viene para tu familia. La provisión de la higuera se está activando sobre alguien hoy acá. Oh, aleluya. La tercera provisión de la que te quiero hablar bajo esta misma unción que se está desatando es la provisión de las vides. Tierra donde hay vides, viñas, uvas. Hablar de las uvas, de las vides, de las viñas. Solemos relacionar las uvas con la sangre de Cristo, y eso es correcto. Solemos relacionar las uvas con el vino, con el gozo, y eso es correcto. Con la llenura del Espíritu Santo, y eso es correcto. Pero el profeta Oseas, ya que estamos en este perfil profético, en el capítulo 2 de Oseas, en el versículo 15, Oseas dice algo muy interesante. Él dice a su esposa Gomer, le dice: pero te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón.
y te devolveré tus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Qué tremendo, porque para Oseas las viñas no tenían solo que ver con la sangre o con el vino, sino que para Oseas las viñas tenían que ver con restitución. Restitución. ¿Qué significa restitución? Fíjense que cuando está José en la cárcel, le interpreta el sueño al copero. El copero sueña con 3 viñas. Y él le dice, volverás a recuperar tu posición. Oseas le dice, te devolveré tus viñas. Por eso es que hablar de las viñas es hablar de restituir. ¿Restitución qué significa? Restitución significa recuperar lo perdido. Restitución significa que Dios te redime. Restitución significa que algo se perdió, pero te será devuelto. Y yo estoy declarando sobre alguien hoy acá, prepárate porque entras en una temporada de restitución. La tercera provisión que el Padre te desata será un tiempo de restitución para ti, para toda tu casa. Lo que habías perdido. Incluso yo estoy declarando esto, que incluso las malas inversiones que hiciste, incluso esas Dios te las va a restituir. Dios te va a restituir lo que el diablo te robó, lo que el diablo te quitó, lo que te fue quitado, lo que perdiste. Pero este es el año de restitución. No hablo solo de dinero, hablo de tiempo, hablo de conexiones, hablo de amistades, hablo de cosas importantes que se te habían ido de las manos, que las habías perdido, pero este es el año de restitución para ti. Y canamarro brostalarie de rebensori andaraya. Namabrasto kaya mahandereso. Dios te va a restituir lo que el diablo te robó. Dios te va a multiplicar, no solo te lo va a devolver, sino que vendrá a ti multiplicado 2 veces más, 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más, 10 veces más, 100 veces más. Dios va a redimir, Dios va a restituir, Dios va a devolver. El nombre poderoso de Jesús. Alguien escriba restitución. O alguien tiene que escribir restitución, 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 restitución. Cuando Josué entró a la tierra prometida para espiarla, salió de allí con un racimo de uvas. Pero dice que las uvas eran grandes. Qué tremendo, porque dice que estuvieron 40 días para salir de allí. Entendemos el número 40 como el número de la prueba. Entraste en esa prueba con las manos vacías, pero saldrás de esa prueba con las manos llenas de provisión. Entraste en esa prueba con las manos vacías, pero cuando vuelvas a tu casa, cuando vuelvas a los tuyos, vas a volver con las manos cargadas de provisión para tu casa y para tu familia. Hay algo que me surge como una duda. En aquel tiempo no había refri, no había hieleras, no había contenedores para mantener las uvas frescas, pero ellos salieron de allí después de 40 días con las uvas frescas. Y el Señor me habló, hubo una viña que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, pero no se marchitó, no se echó a perder, no se descompuso. Dice la palabra y Jesús mismo lo dijo con su boca. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo vengo a profetizar sobre aquellos que están en Cristo hoy acá conectados. Este es el año para tener muchos frutos. Este es el año para tener muchos frutos. Este es el año para cargarte de frutos y para llevar esos frutos a tu casa y para llevar esos frutos a tus seres queridos. Año de fructificación. La cuarta provisión de la que te quiero hablar es la provisión de la cebada. Tierra de trigo, tierra de higueras, tierra de vides, pero también tierra de cebada. La cebada se cosecha un mes antes que el trigo. El trigo lo van a cosechar en abril, según la palabra.
pero en marzo ya están cosechando la cebada. Por eso es que la cebada te habla de algo muy importante: cosechas anticipadas. Cosechas anticipadas. Es decir, había una cosecha que estabas esperando para el mes que viene, pero el Padre te la puede soltar este mes porque este mes todavía no se terminó. Hay una cosecha que estabas esperando para el año que viene, pero el Padre te la va a soltar este año porque este es un tiempo de cosechas anticipadas para alguien. Yo estoy diciéndole a alguien acá: llegó el tiempo de la cebada para ti, y lo que estabas esperando cosechar dentro de un mes lo cosecharás este mes. Lo que estabas esperando para mañana lo vas a cosechar hoy. Lo que estabas esperando para el año que viene lo vas a cosechar este año, porque Dios está acelerando la cosecha. Hay un aceleramiento de cosecha. Lo de años vendrán meses, lo de meses vendrán semanas, lo de semanas vendrán días, lo de días vendrá en horas, en minutos, en segundos, porque Dios está acelerando la cosecha para alguien que está conectado hoy acá. Este será un tiempo de aceleramiento. Dijiste: de aquí a 5 meses voy a tener ese dinero para poder pagar este proyecto, pero Dios te lo puede soltar en 5 días, Dios te lo puede soltar en 24 horas, Dios te lo puede soltar en 48 horas, Dios lo puede hacer antes. Y yo creo firmemente que alguien que está acá conectado mañana, cuando empecemos la transmisión, estará diciendo: profeta, lo que venía para dentro de un mes ya se me manifestó, lo que venía para dentro de un año ya se me manifestó. Me llamaron y me bajaron el precio de ese negocio, me llamaron y me dieron una oferta que me conviene más, porque Dios está acelerando la cosecha para alguien. Tiene que arrebatar esa palabra ahí. Alguien tiene que arrebatar esa palabra ahí, porque Dios va a empezar a traer cosechas para tu familia. Dios va a empezar a traer cosechas para tu casa. Y a mí me gustaría empezar a profetizar sobre alguien que hoy está creyendo firmemente que el tiempo de la cosecha ha llegado, que el tiempo de la cosecha se está manifestando, que el tiempo de la cosecha, alguien que está comentando ahí, va a entrar en un tiempo de cosecha este año. Alguien que está comentando ahí: hay una Minerva conectada ahí, hay una Minerva conectada, y el Padre dice sobre ti: mujer, este es el año donde mi provisión llega para tu casa, este es el año donde mi provisión se va a desatar, este es el año donde el Padre empieza a traer y a manifestar lo que hasta hoy no se había manifestado, porque dice el Señor: has orado, has clamado y te puedo ver, no te veo sola, veo un hombre contigo, no te veo sola, veo que hay un hombre ahí, veo a un esposo que también ha estado clamando, que también ha estado intercediendo. Dice el Señor: Minerva, dile a Rogelio, tu esposo, que este es el año de puertas abiertas, este es el año donde la llave que puso en sus manos va a empezar a trabajar, va a empezar a dar frutos, va a empezar a dar a luz. Este es el año donde Dios abre camino donde no había camino. Y dice el Señor: voy a levantar una señal sobre ustedes, voy a levantar una señal sobre su casa. ¿Cuál es la señal? La señal es que hay una niña que yo les he dado y haré de ella, dice el Señor, una mujer que será poderosa en la palabra, una mujer que será poderosa en la intercesión, una mujer que será poderosa en los emprendimientos, porque dice el Señor: lo que yo empecé con tu casa, lo voy a perfeccionar, lo voy a completar, lo voy a multiplicar, y mi gracia vendrá sobre ustedes, y mi gracia vendrá sobre tu casa. Vengo a profetizar no solo sobre la niña, no solo sobre la niña. Minerva, si estás ahí, también estoy viendo, ahí está Minerva que dice: todo es verdad en mi hija. Minerva, así te dice el Señor: no solo tienes una hija, también tienes un hijo, tienes un niño que el Señor va a ungir ahora mismo. Hay un niño, ella es la mayor, pero él es el más pequeño, tiene por nombre Eliam, lo estoy viendo ahora. Dice el Señor: este año yo estoy marcando la fecha de su nacimiento, que cada vez que pasen por ese mes, mi unción los va a visitar. Y dice el Señor: estás criando 2 empresarios en tu casa, que serán emprendedores poderosos. Y dice el Padre: donde quiera que vayan, no serán tolerados, sino
que serán celebrados, porque yo estoy colocando una gracia superior sobre la vida de ellos. Cuando digo esto, puedo ver en Monterrey. Y dice el Señor, esta unción se va para Monterrey, porque yo los puedo ver en Monterrey. Y puedo ver que esto se está desatando ahora. Esto se está activando ahora. Monterrey, Monterrey, dice el Señor, la familia Navarro de Monterrey va a empezar a vivir un tiempo de restitución, y lo que el diablo robó, lo que el diablo quitó, el Padre lo va a devolver. Aleluya, aleluya, aleluya. Estoy viendo algo. El Señor me dice, profetiza sobre una mujer que es columna también para la casa. Él es columna, pero ella también es columna. Hay una Liliani o Lilani, estoy viendo un nombre así, estoy viendo los Estados Unidos, estoy viendo esa bandera. Estoy viendo una mujer que el Padre también levanta, y dice el Señor, hay una Lilani o Liliani, estoy viendo ese nombre, dice el Padre, ahí estoy levantando provisión en esa casa, dice el Señor. Fueron años de servicio. Puedo ver un servicio, no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con un área de la ciudad, quizás del gobierno, tiene que ver con un área de la nación, como un servicio a la nación en esa casa, un servicio a la nación en esa casa. Y dice el Señor, ha servido a la nación, pero también me ha servido a mí. Y este es el año de cosechar por causa de lo que has sembrado. Este es el año de cosechar por causa, dice el Señor, de lo que has depositado dentro de tu territorio. Y mi unción vendrá para tu hogar, y mi unción vendrá para tu casa. Si alguien está creyendo, comience a poner demanda ahí donde está. Comienza a poner demanda ahí donde está. Porque hay dos provisiones más que se van a soltar, y son la provisión de la leche y de la miel. La provisión de la leche y la provisión de la miel. Cuando hablamos de leche, no estamos hablando de leche que cae del cielo, no estamos hablando de leche que sale de la tierra, sino que la leche que había en la tierra prometida era una leche que venía por causa del ganado que había en esa tierra. Para poder obtener esa leche había que trabajar el ganado, y es por eso que hablar de leche es hablar de trabajo, 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 trabajo. La tierra en la que Dios te introduce es una tierra donde hay leche, pero se tiene que trabajar esa leche. Hablar de la leche es hablar de los nuevos nacidos. Hablar de la leche es hablar de los bebés. Hablar de la leche es hablar de una nueva generación y de cosas nuevas que van a empezar a nacer para tu familia. Y yo quiero declarar hoy que este es el año de la leche, el año en el cual los niños, el año en el cual los nuevos nacimientos serán poderosos. Y yo declaro y profetizo sobre alguien que está conectado hoy acá: prepárate, porque este será un año donde nuevas cosas van a nacer en tu casa. Nuevas cosas van a nacer en tu familia. Nuevas cosas van a nacer en tu hogar, y una de las cosas que van a nacer será una nueva economía. Otra de las cosas que van a nacer será un tiempo de sanidad. Otra de las cosas que van a nacer serán seres queridos que no estaban convertidos, pero van a nacer a la vida de Cristo, porque será un año de nuevos nacimientos en el nombre de Jesús. Número 2, la miel, porque la miel te habla de revelación de la palabra. La miel te habla de la dulzura que sacamos de adentro del panal. Hay una dulzura que para sacarla me tengo que arriesgar, y esa es la dulzura que se encuentra en la palabra, donde yo me animo a ser introducido, donde yo me animo. ¿Por qué? Porque si yo me animo, entonces voy a obtener una revelación que no tenía. Como dijo Sansón, del león salió dulzura, del león salió dulzura. Yo estoy profetizando sobre alguien acá: vas a entrar en un año de mayor revelación. Y este año, lo que hasta hoy no se te había revelado, se te va a empezar a revelar. Lo que hasta hoy no se te había manifestado, se te va a empezar a manifestar. Lo que hasta hoy no habías visto, se te va a empezar a mostrar, porque será un año de revelación. Pero la miel también nos habla de dulzura, y yo quiero declarar dulzura en tu matrimonio,
dulzura en tu familia, dulzura con tus hijos, dulzura en tu trabajo, dulzura en tus emprendimientos, año de dulzura, donde la amargura será quitada, la amargura de la que el enemigo te había metido, la amargura que vino por el luto, por las malas noticias, la amargura que vino por las deudas, la amargura que vino por la enfermedad, la amargura que vino por las puertas que se cerraron, pero Dios está empezando a remover la amargura hoy. Dios se está removiendo la amargura hoy de la vida de alguien. Todo lo que estaba amargo en tu vida, Dios lo va a empezar a endulzar. O alguien tiene que arrebatar eso ahí. Quitalaros de rebrión saraya. Irimanso corrobo gustalia te rebegendora sai. No, si alguien habla lenguas, tiene que empezar a hablar el lenguaje del espíritu ahí. Si alguien habla lenguas, tiene que empezar a hablar en el lenguaje del espíritu ahí. Porque yo estoy viendo una familia que está poniendo demanda sobre lo profético. Yo estoy viendo una familia que está poniendo demanda. Ahí están. Estoy viendo a 3 ahí que están conectados. Estoy viendo al muchacho, al hijo. Estoy viendo al papá canoso con los lentes puestos. Estoy viendo a la mamá y quizás que también con sus lentes puestos. Estoy viendo a esa familia ahí. Dice el Señor, este es el año para ustedes. Dice el Padre Rosalío, yo te di una unción para que abras una temporada nueva dentro de tu casa. Eres de las nuevas generaciones, eres de los nuevos nacidos, dice el Señor, y vas a ser referente para la juventud, vas a ser referente para la casa. Dice el Señor, este será un año donde nadie podrá detenerlo. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice, serán más que vencedores. Puedo ver un logotipo, puedo ver una palabra escrita y dice más que vencedores. Hay algo, hay un ministerio, hay una idea que el Padre puso que tiene que ver con ser más que vencedores. Y dice el Señor, hay un ángel que sale de acá y va a entrar en su territorio. Hay un ángel que sale de acá y va a ir a visitar su casa. Puedo ver una casa que se levanta y puedo ver el ministerio que empieza a crecer. Curraplaras toco, dile que Sakina Quistea, Sarea Prasto Amahanda, Zacatecas, Zacatecas, estoy escuchando, dice el Señor, será el lugar donde yo los planté para dar frutos, para dar a luz, para empezar, y todo lo que empiecen, dice el Señor, yo lo estoy respaldando porque mi gracia está sobre ustedes, porque mi unción está sobre ustedes, porque mi gloria está sobre ustedes, y hoy van a empezar a ver lo que yo hago ahí. O alguien tiene que adorar al Señor. Quitalaroshe rebriando araya. Dirian socorro brostaraya. Obraría storia handere dirá brosalto rebrian soacaita. Lexto craimia hastereia. Hay una familia Mendoza que el Padre está visitando ahí. Hay una familia Mendoza que el Padre está visitando. Dice el Señor, hay una mujer Yamilet sobre la cual mi gracia se va a empezar a manifestar. Dice el Señor, yo te he rodeado de gente que tiene buenas ideas. Yo te he rodeado de gente que tiene buenas intenciones. Y yo he visto tu corazón que ha sido generoso, dice el Señor, y que por ese corazón generoso mucha gente se ha aprovechado de tu bondad. Pero dice el Señor, te estoy rodeando de las personas correctas para que empieces a abrir tus ojos, para que empieces, dice el Señor, a multiplicar lo que yo puse en tus manos. Nari Yashto Cray, a ver si hay una Yamilet por acá que pueda comentar, porque no estoy viendo, la voy a empezar a buscar. Leriando Robro Sheri Kaitalara Brahanda, y dice el Señor, yo soy el Dios que ha oído tu clamor, yo soy el Dios que ha oído tu oración. Ahí está Yamilet, te dice el Señor así, hay una muchacha con la que puedo ver una amistad muy fuerte que tiene que ver con el futuro que viene para tu vida y para la vida de ella. Esta palabra, dice el Señor, no es para ti, pero es a través de ti para alguien, dice el Señor, que está conectado contigo. Hay una
muchacha de apellido Ríos que el Señor me está mostrando, porque puedo ver muchos ríos. Me dice el Señor, no son ríos, hay una familia Ríos, hay una muchacha, tal vez Nina, que el Señor está tocando. La puedo ver en la iglesia, la puedo ver sirviendo en diferentes áreas. Dice el Señor, voy a premiar el servicio de esa muchacha, voy a premiar el servicio de esa muchacha. La maitero corra manda, la puedo ver con una cámara en la mano, puedo ver algo de la fotografía, puedo ver como un estudio de fotografía. Y dice el Señor, dile a Nina que este año será el año donde más clientes va a tener, porque la fotografía, que es un área como de un negocio de ella, de un emprendimiento de ella, va a empezar a florecer, va a empezar a dar frutos, va a empezar a crecer, y Dios va a abrirle las puertas que se habían cerrado. Y su familia está en mis manos, dice el Señor. Oh, reblajasto. Todavía hay gente que está recién entrando a conectarse. Vamos a aceptarlos ahí. Declaro que en el nombre de Jesús la mano de Jehová viene, la mano de Dios se va a empezar a desatar, la mano de Dios se va a empezar a mover, y toda maldición está siendo cortada mientras estamos soltando esta palabra profética que alguien la está arrebatando ahí mientras está conectado. Dice el Señor, mi unción vendrá sobre ti. Si alguien habla lenguas, comienza a hablar en el lenguaje del Espíritu. Si alguien habla en lenguas, comienza a fluir, comienza a fluir, comienza a fluir, comienza a fluir. Hay un Abraham que está fluyendo ahí. Hay un Abraham que está fluyendo. Reproche kaito romo dereya. Iribrahasta kanama rebegenderesoa. Abraham, 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 Abraham. Mi gracia está sobre tu familia. Así como Abraham fue un padre de multitudes, tú también eres padre. Así como Abraham fue un padre de multitudes, tú también eres padre de una familia. Tú también eres padre. Y dice el Señor, hoy estoy abrazando tu hogar, hoy estoy abrazando tu familia, hoy estoy abrazando a los tuyos. No sé si está Abraham por aquí, estoy buscando. Abraham, valle, quitarash to comaí andereso. Retora brahasteriandaraya. Le robriasta, ahí está Abraham. Abraham, que puso su nombre bien grande, pero no puso su apellido. Dice el Señor, el apellido Valle, el apellido es Valle. Y dice el Señor, pero no estás en un valle, estás sobre un monte. El apellido es Valle, pero no estás en un valle, porque como dijo el profeta Oseas, el valle será convertido en una puerta de esperanza. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no sufriré mal alguno. Y yo vengo a profetizar que la familia Valle está saliendo del valle para ser introducida en alturas proféticas, en alturas de creatividad. En ese valle no te veo solo, en ese valle puedo ver tu casa, en ese valle puedo ver la familia, en ese valle puedo ver el hogar, en ese valle hay una Daniela, en ese valle hay una mujer de nombre Daniela, veo el apellido Baraja sobre ella, porque dice el Señor, este es el año donde esa mujer Daniela, que es tu esposa, entra en una temporada de creatividad muy fuerte. Sobre los dos puedo ver la misma unción, y es una unción para crear de la nada, es una unción en donde ven cosas, ven ideas nuevas. En tu caso, ves una página en blanco, pero cuando esa página está en blanco, comienzan a fluir palabras. Puedo ver que escribes muchas cosas, puedo ver muchas cosas escritas, puedo ver muchas cosas escritas. No son poemas, no son prédicas, no. Lo que estoy viendo son canciones. Puedo ver canciones escritas, no es alabanza, no es adoración. Puedo ver una música urbana, puedo oír unos beats como de rap, y te puedo ver rapeando. Dice el Señor, vas a tener éxito. Cularisto crajastea. Redoribrando roshta y abrajasea. Y puedo ver esa muchacha, tu esposa. Quitalara roste reviando rajaya. Y cuando yo la veo, el Señor me dice, profetiza sobre ella, que la levanté para traer hermosura sobre la imagen de mucha gente. Hay algo que ella hace que tiene que ver con la ropa, que tiene que ver con la moda, que tiene que ver con el estilo. Puedo ver algo que tiene que ver con la imagen de la gente, una gracia para perfeccionar la imagen de la gente.
Le proshekina rodorosea nahaya. El Padre te dice así, Kuramahan dolorios tequeya. Aunque tú estás en la música y tu esposa está en el área de la imagen, hay algo que es como una asesoría de imagen, algo así lo que estoy viendo. Me escribes ahí para testificar si tiene sentido lo que te estoy diciendo, porque la palabra tiene que ser proclamada y juzgada. Y el Padre te dice que te prepares, Abraham, que te prepares, Abraham, porque a partir de hoy yo voy a empezar a levantar y a ungir y a visitar a un niño que el Señor dice será en la familia el que se levantará como se levantó Samuel, porque desde pequeño estará dentro del templo y desde pequeño me va a servir y desde pequeño va a ministrar en mi presencia y desde pequeño yo le voy a hablar y te daré ese niño como un profeta y te daré ese niño, dice el Señor, eres plerinano, dile que milicanzo kaiker sara la historia Abraham de Resoba. Puedo ver una letra M sobre ese niño, puedo ver una I sobre ese niño, puedo ver una L, puedo ver una O, Milo, ese niño Milo, dice el Señor, estás criando a un adorador profético, estás criando a un adorador profético, estás criando un adorador profético, ese niño es tu hijo, mi unción está sobre ese muchacho. O alguien tiene que adorar al Padre ahí. Lerías to Ramrahanda. Si alguien habla en lenguas, comienza a hablar el lenguaje del Espíritu ahí, que esa unción te está visitando, que esa unción está visitando tu hogar, que esa unción está visitando tu familia, que esa unción está visitando tu casa, que esa unción está tocando a los tuyos. Erebrendo robrias taraya, que esto le prosta majando eso. Puedo ver una manzana, puedo ver una manzana. Dice el Señor, no es una manzana, es la familia Manzano. Hay una familia Manzano. Y como estaba nombrando a Samuel, ahí está Samuel. El Padre te dice, hay una gracia que yo deposité sobre ti. Así como hablé sobre Abraham, el área de la creatividad, así como hablé sobre la esposa de él, también el área de la creatividad. Hay una unción sobre ti en el área de la creatividad, Samuel. Te voy a decir lo que veo, porque yo vi un logo de una manzana. Y me dice el Señor, no es un logo solamente, es un apellido, pero no es un apellido solamente, es una empresa. Hay una empresa con el logo de una manzana. Iré prasto rabrian deresoa. Lexton ahi prastereya. Puedo ver muchos logos, muchos logos. Yo estudié ese área, yo desarrollé ese área y es el diseño gráfico. El Padre te dice, ese es en el área que yo te ungí. Ese es en el área que yo te preparé. Ese es en el área, dice el Señor, donde voy a derramar provisión sobre tu casa, porque hoy es un día en el cual estamos profetizando que Dios va a empezar a proveer y Dios va a empezar a proveer en gran manera. Y dice el Señor, este es un año de provisión, dice el Padre, y te van a empezar a llamar. Puedo ver que te van a contactar, muchacho. Te van a contactar, Samuel. Y dice el Señor, te van a mandar a llamar y te van a mandar a buscar. Y van a hablar bien de ti, dice el Señor. Y vas a terminar haciendo diseños para empresas muy grandes y muy conocidas. Vas a terminar haciendo diseños para gente que nunca pensaste que ibas a hacer diseños. Y dice el Señor, hay una empresa en específico con la que vas a firmar un contrato este año. Hay una empresa en específico para la cual vas a empezar a diseñar y esa es la puerta que yo te abro para que la provisión comience a fluir sobre ti y no se detenga. Shekotara Brahandaraya. Kitore Bronstalie Brondarai Teregestea. No, si alguien habla lenguas, fluye ahí, vamos. Yo necesito gente que ponga demanda. Samuel, dime a qué te dedicas, a qué te dedicas, a qué te dedicas, porque yo veo eso del área de los diseños.
Eri mahan de esto rebrias tu ahaya. Ahí está, ahí está. Eres diseñador gráfico. El Padre te dice, prepárate porque este año, así como profetizamos sobre la leche y la leche se tiene que trabajar y la miel también. Y dice el Señor, vas a empezar a prosperar y tu trabajo será mayor. Como dicen los mexicanos, viene más chamba. Vas a chambear el doble, dice el Señor, porque yo estoy enviando mayor clientela, mayor gente, te van a llamar, te van a buscar, dice el Señor, van a contactar tu empresa, vas a trabajar en gran manera, mi unción vendrá sobre ustedes, mi gloria vendrá sobre ustedes. Puedo ver la bandera de los Estados Unidos, puedo ver la bandera de los Estados Unidos, puedo ver, puedo ver una palabra, Sheila. Yo tengo una prima que se llama así. Puedo ver esa palabra sobre alguien acá. El Señor me está diciendo, hay una Sheila o hay alguien Sheila, algo Sheila. Retore parashtunihi andaraya. Emanuel, el Padre te dice, levanto escudera de tu casa. Levanto a la intercesora de la casa. Dice el Señor, cuando tú salías a hacer tu asignatura en la vida, esa mujer Sheila jamás dejó de clamar por ti y de orar por ti, dice el Señor. Y la fuerza que yo te he dado es en parte el resultado de las oraciones que Dios desató a través de la vida de esa mujer. Dice el Señor, este es un año donde yo voy a abrir ese camino para ustedes. Y llegará los días, dice el Señor, que una generación de jóvenes se va a levantar de sus lomos por la experiencia que les he dado, por el caminar que han tenido en la vida, por la sabiduría que he derramado sobre ustedes. Van a formar a una nueva generación y esta nueva generación será firme en la fe conmigo, dice el Señor. Será firme en su caminar conmigo, dice el Señor. La gracia que deposité sobre ustedes dos, esa misma gracia vendrá sobre una próxima generación. Veo la bandera de los Estados Unidos y puedo ver otras naciones también que son de Latinoamérica y puedo ver que hay una unión muy fuerte que el Padre está desatando sobre sus vidas y una gracia para predicar la palabra, no solo en español, sino también en inglés. Y dice el Señor, yo los traje y los coloqué en esta tierra, yo los puse en la tierra de los Estados Unidos, porque desde allí, dice el Señor, me van a levantar a esta generación. Amahandere prostereya. O vamos, alguien que ponga demanda ahí. Dios está hablando. Dios está hablando y alguien tiene que decir, Señor, es mi turno, es mi turno, es mi turno de ver tu gloria desatarse, de ver tu unción moverse en mi casa, de ver tu unción moverse en mi familia, de ver tu unción moverse en mis seres queridos. Es mi turno de que la corona venga para mi casa, de que la corona venga para mi familia. Hay alguien con la palabra corona que estoy viendo ahí. Hay una palabra corona, no sé si es una familia que puede ser reyes de apellido o si tiene que ver con una familia de apellido Corona, pero dice el Señor, estoy uniendo la casa, estoy uniendo la familia, como los días de Felipe, que había 4 doncellas que profetizaban. Puedo ver a 4 de esa familia que este año van a empezar a ver la gloria de Dios desatarse en gran manera, porque yo los he llamado, dice el Señor, yo los he llamado para que brillen en gran manera. Raplanas terre begendoroso ahaya. Erebendore prasto rahastere viandoroso. Que to le prahasto reminandoro aceitalia brahandaraya. Se van a romper las limitaciones. Y hoy declaramos, Padre, ¿y dónde está? Extiende tus manos y a la cámara si es posible. Declaramos, Padre, hoy la provisión del trigo, la provisión de la cebada, de las vides, de los higos, la provisión, Dios mío, de la leche y de la miel.
estas 6 provisiones vienen sobre los tuyos. Señor, este es un año donde estamos sembrando para cosechar en gran manera. Y nuestra cosecha no es solo por una palabra profética que podamos recibir. Nuestra cosecha es porque estamos creyendo que ha llegado el tiempo de ver una manifestación mayor en nuestra familia. Señor, hay gente que necesita ser un canal de bendición para otros. Tú los has llamado, úsalos en gran manera. Coloca los recursos que ellos necesiten para cumplir con esa visión. Comienza los recursos, dale los recursos que ellos necesiten para empezar y para poder terminar. Hay cosas que has dejado por la mitad, pero Dios te va a ayudar a completarlas. Hay cosas que has dejado sin terminar, pero Dios te va a ayudar a completar esas cosas que quedaron por la mitad. Y Dios va a remover toda sensación de fracaso que había en tu vida, que sentías que no habías realizado lo que tenías que realizar. Pero declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo trae dirección. Que tu Espíritu Santo trae dirección. Ahora mismo en el nombre de Jesús, Padre. Ven sobre ellos y comienza a inspirar sus vidas. Declaramos nuevas ideas. Declaramos nuevos comienzos, nuevos nacimientos. Declaramos más revelación. Declaramos una provisión mayor, frutos más grandes. En el nombre poderoso de Jesús. Que así sea para ellos. Que así sea para sus vidas. Que así sea para su casa hoy. Y que lo que tú comenzaste se pueda completar. Gracias, papá. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices por todo lo que Dios está hablando? Ahí los voy leyendo en los comentarios. Ahí los voy leyendo en los comentarios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos de aumento en aumento, ¿eh? De aumento en aumento. Ayer estuvo bueno y estuvo poderoso y declaramos que mañana vamos a cerrar esta temporada de 3 días proféticos bajo un tiempo de ministración y de activación muy fuerte. Hay algo que Dios puso en mi corazón para mañana, aunque no quiero hacer mucho spoiler, pero sí esta parte la puedo decir. Me gustaría enseñar un poco acerca del fluir profético, de cómo fluir en lo profético. Y hablar un poco sobre la importancia de lo profético a la iglesia del día de hoy, cómo juzgar la profecía y cómo discernir la palabra profética, cómo soltar la palabra profética y hablar un poco sobre todo esto. Así que si ustedes tienen preguntas, por favor, aunque esto no sea clase de escuela profética, les dejo la tarea de que anoten esas preguntas, porque mañana, dentro de que vamos a ministrar y enseñar un poquito, vamos a enseñar un poquito menos para tomarnos más tiempo para estar fluyendo proféticamente y vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas que sean tocantes a lo profético, que sean tocantes a eh, el fluir profético, los falsos profetas, a la voz de Dios, ese tipo de preguntas, para que nos podamos ir de estos 3 días sin duda alguna de la operación profética en la actualidad. En la actualidad. La grabación de esta sesión se puede pedir, claro que sí. Eh, Ahora al terminar estos 3 días, vamos a enviarles a todos las grabaciones, los que la quieran, los que la necesiten, la de hoy, la de ayer y la de mañana. Vamos a bendecirlos con eso también, para que ustedes lo puedan volver a visitar, lo puedan volver a ver. Y también los que se le ha dado palabra y dicen, ok, yo quiero volver a escuchar mi palabra profética, aunque yo sé que algunos ahí la van grabando con su teléfono, pero acá la van a tener en buena calidad para poder guardarla también. Eso, mira, ahí Eddie, por ejemplo, que dice la diferencia del don profético con el oficio profético. Podemos hablar sobre eso. Ah, pregunta Dulce si el discernimiento es parte de la profecía. Claro que sí, también podemos hablar sobre eso. Mañana vamos a estar hablando de eso.
el don de ciencia, la declaración profética y el profeta. Vamos a hablar sobre eso. De todo eso vamos a estar hablando. También vamos a hablar de por qué hay profecías que no se cumplen, que yo creo que va a ser una de la parte en la que más profundo nos vamos a meter, ya que tenemos varias razones por las cuales las profecías no se cumplen. Pero para darle un pequeño spoiler, hay tres tipos de profecía en la Biblia. Hay mucho que hablar ahí, pero por ejemplo, está la profecía condicional. Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. En otras palabras, si Abraham nunca se anima a salir de esa tierra, entonces Dios nunca le va a poder mostrar lo que dijo que le iba a mostrar. O sea, la condición era, sal de tu tierra. Si tú no sales de tu tierra, no te puedo mostrar. Entonces hay una condición en esa profecía, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare por el cual mi nombre es invocado, yo entraré y sanaré la tierra. ¿Cuál es la promesa? Sanaré la tierra. ¿Cuál es la condición? Mi pueblo se tiene que humillar. Hay condiciones en lo que Dios nos da. Muchas veces hay condiciones. Entonces necesitamos, como Dios le habla al rico también cuando le dice, dale todo tu dinero a los pobres. Eso fue una condición que el rico no pudo cumplir. Entonces, hay profecías que tienen condiciones. Tienes que hacer esto para que Dios desate esto. Dios te dice, si haces esto, yo haré esto. Si, por ejemplo, me ha dado a dar profecías donde Dios le dice a la persona, si ustedes se vuelven a mí, ese familiar que tiene cáncer, yo lo voy a sanar, pero ustedes se tienen que volver a mí. Son condiciones. Hay profecías incondicionales que significan no importa lo que hagas, se van a cumplir, van a dar a luz, van a suceder, se van a cumplir, hagan lo que hagas, porque no, Dios no puso condiciones. Y hay otras profecías que se le llama la palabra alterada. ¿Cómo así, profeta? Claro, vamos a encontrar momentos en la Biblia donde la palabra era una, pero la actitud de la persona alteró la profecía. Por ejemplo, el caso de Jonás. Dios envía a Jonás a Nínive. Jonás llega a Nínive después de todo el proceso que vivió, suelta la palabra, pero el pueblo se arrepiente. Y como el pueblo se arrepiente, Dios dice, ok, entonces no voy a cumplir lo que iba a hacer de destruir esta ciudad. La voy a dejar así. Voy a salvar la ciudad. Entonces, la actitud del pueblo alteró la palabra. Vemos otro caso, como lo es el caso del rey. Hay un rey que Isaías le va a profetizar, creo que es el rey Ezequías. Y cuando Isaías llega a darle la palabra, Isaías le dice, ordena tu casa porque te vas a morir. Y dice que el rey, cuando el profeta se va yendo, se da vuelta contra la pared y empieza a interceder y decirle a Dios, yo fui un varón justo que me guarde delante de ti. Y Isaías, que estaba yéndose, se para la puerta y Dios le dice, vuelve. Y cuando Isaías vuelve, se vuelve a entrar Isaías y le dice, así te dice el Señor, te añado más años de vida, no te vas a morir todavía. Entonces, la actitud del rey alteró la palabra que se había soltado. Nuestras actitudes tienen la capacidad de cambiar un decreto. Nuestras actitudes tienen la capacidad de modificar algo que se había soltado, tanto para bien como para mal, porque si te dan una palabra de bendición, pero tu actitud no es una actitud buena, no te estás guardando, no estás caminando bien delante de Dios, pues es muy probable que esa palabra no se cumpla. Y hay muchas otras razones que les podemos hablar mañana para nosotros poder desarrollar esa parte de por qué es que hay profecías que se sueltan, incluso siendo tan certeras, pero no se cumplen. ¿Cuándo inicia la escuela profética? Pues la escuela profética inicia en realidad en febrero y se hace de febrero hasta noviembre. O sea, son 10 meses de escuela profética. ¿Por qué 10 meses? Porque en 3 días no te puedo enseñar como te puedo enseñar en 10 meses. Lo que aprendí en años de profetizar no te lo puedo enseñar en 3 días. Pero los 10 meses, las clases se hacen todos los martes de 7 de la tarde a 9 de la noche. A veces se van hasta las 10:30. Acá tengo discípulos, alumnos que no me van a dejar mentir sobre eso. Nos vamos a las 10, nos vamos a las 11. ¿Por qué? Porque entre pregunta y fluir y esto y lo otro y los temas que se van tocando, que se ponen a veces muy interesantes, las clases se van un poquito más largas, se le envía la grabación de todas las clases que se hacen.
de la escuela profética para ayudarlos en su formación. ¿Quiénes pueden entrar a la escuela profética? Todos, todos. La escuela profética no es solo para profetas, es para todo aquel que tenga interés en lo profético, porque no solamente te vamos a enseñar a profetizar. En la escuela profética no ungimos a las personas como profetas. No, no sales de la escuela profética graduándote de profeta. No, 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 no. Yo no unjo profetas, yo no levanto profetas, yo enseño lo profético para la iglesia y para la gente de la iglesia. En la escuela profética hay pastores que se conectan, hay líderes que se conectan, hay empresarios que se conectan y hay personas de diferentes ministerios y de diferentes países que se conectan para aprender lo profético y ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver, cualquiera que tenga interés en eso. El mismo número que se inscribieron para estas 3 tardes lo pueden hacer ahí para la escuela profética. Me pregunta Jochevet, ¿le ha mandado Dios a llevar una palabra de juicio a alguien? Te voy a decir la verdad. Los profetas de juicio son los que profetizaban bajo la ley en el Viejo Testamento. Hoy en día lo que se hace es se consuela, se edifica y se exhorta. ¿Sí? Esos son los 3 propósitos que hay en el don de la profecía. ¿Hay palabras de juicio al día de hoy? Sí, claro que las hay. Hay varias palabras de juicio. Pero la base de lo profético de la actualidad es el amor. Por eso dice el apóstol Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo procuren profetizar. Pero la clave está en seguir el amor, porque la base de lo profético es el amor. Toda palabra profética que se suelta y no tiene amor es como címbalo que retiñe, es como alguien que hace ruido en una sala, no tiene propósito y es vacía. Por eso es que la profecía de hoy, el profeta puede saber tu pecado, pero no por eso tiene autoridad para condenarte por tu pecado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no viven según la carne, sino conforme al Espíritu, nos dice el libro de Romanos. Entonces, si mi palabra contradice la Escritura, entonces tenemos un problema, porque mi palabra no puede contradecir la Escritura, mi palabra tiene que ir en base a la Escritura. La palabra profética tiene que ser de tal manera que usted va a la Biblia y la puede filtrar con la Biblia. No puede ser que la palabra profética que se da contradice la palabra de Dios. Si la Biblia me dice, por su llaga hemos sido sanados, el profeta no te puede condenar diciéndote, eres un pecador y te vas a morir enfermo. Porque la Biblia me dice a mí que si yo creo en Dios, yo voy a ser sano y que Dios me va a sanar. Si el profeta no te puede decir, vas a ser pobre toda la vida, porque la palabra me dice a mí, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El profeta no me puede decir a mí, ¿sabes qué? Te vas a morir porque eres un pecador, porque la palabra me dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Hay muchas cosas que el profeta debe caminar conforme a la palabra, porque esas son las razones por las cuales también muchas palabras no se cumplen. Son muy bonitas, pero no tienen nada que ver con el propósito de Dios para la vida de la persona. Y la palabra profética debe ir alineada con el propósito de Dios para la vida de la persona. Yo no te puedo decir serás doctor cuando el propósito de Dios es que seas quizás abogado. Yo no te puedo decir serás profeta si el propósito de Dios es que seas quizás pastor, porque entonces estoy profetizando rebeldía, estoy profetizando que te desalinees de lo que Dios quiere que hagas para que hagas lo que yo quiero que hagas, y eso no es palabra profética. El profeta no da su propia opinión sobre la gente, el profeta da la opinión de Dios sobre la gente. Entonces, si el profeta da la opinión de Dios, el profeta no se mete en chisme porque no necesita ese tipo de información. El profeta lo que necesita es que Dios le dé su opinión sobre ti. Para el profeta soltarte la palabra correcta, que sea de bendición para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tus seres queridos, para tus generaciones. Ese es el propósito de la palabra profética. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y él fue el último profeta del Viejo Testamento. Fue Juan el Bautista, que profetizaba según la ley. Pero llegando al nuevo pacto, Ágabo es el que le dice a Pablo, esto te dice el Espíritu Santo. Ágabo es el que advierte al pueblo de un gran hambre que iba a suceder, la cual se cumplió. O sea, las profecías que soltaba Ágabo tenían la capacidad y tenían el margen en el cual te podías arrepentir y cambiar para bien. Y eso es la palabra profética de hoy.
En estos días voy a subir un video profetizando donde se soltaron varias profecías, no de juicio, pero sí de corrección, porque me ha tocado dar muchas profecías de corrección. Corrección a los matrimonios, me ha tocado soltar profecías de corrección en el área de matrimonio, donde hay infidelidad, y me toca decirlo, pero siempre termina en bendición esa palabra. Me ha tocado soltar profecías donde alguien está casado, pero al mismo tiempo tiene otra relación aparte, y me ha tocado ministrar en esa área. Me ha tocado gente que está siendo deshonesta en sus finanzas, me ha tocado gente que está siendo deshonesta con sus pastores, me ha tocado gente que se congrega en más de una iglesia al mismo tiempo, y Dios me revela el nombre de las dos iglesias y Dios me dice, dile que esta iglesia no y esta sí, o que esta sí y esta no. ¿Por qué? Porque el profeta te tiene que corregir, no te avergüenza, pero te corrige. No lo puedo hacer aquí. ¿Por qué no lo puedo hacer aquí? Porque aquí no te puedo dar la palabra en el oído. Aquí todo el mundo va a escuchar lo que te digo. Por eso hay ciertas cosas que no se pueden profetizar, porque hay palabras que son profundas y que son para la persona y la familia, no para que todo el mundo la escuche. Entonces debemos nosotros tener cuidado con el tipo de profeta que seguimos. Pregunta alguien, si un profeta cae en pecado, ¿puede seguir fluyendo? Los dones son irrevocables. Los dones son irrevocables. Pregunta Israel Alejandro, ¿es posible consultar algo más privado y personal? Claro que se puede consultar algo más privado y personal, pero tendríamos que vernos en alguna iglesia que yo esté ministrando y ver si Dios me revela algo de ti que sea más privado y personal, porque sé que por aquí va a ser imposible que lo haga. Eh, Cuando me refiero a que los dones son irrevocables, hay muchos profetas fluyendo que sí, ya empezaron a caminar mal con Dios hace rato, pero siguen fluyendo porque los dones Dios no te los quita. Pero ¿sabes qué si te quita? ¿Sabes qué si se te va? La unción, el respaldo de Dios, la gracia, el brillo que tenías. Eso se te va. ¿Por qué eso se te va? Porque eso tú lo mantienes con tu relación con Dios. Si tú no tienes relación con Dios, eso se te va. Entonces, el profeta que está en pecado, que perdió su relación con Dios, puede tener el don más o menos activo y fluir un poquito, claro, pero nunca será con la unción y el respaldo y la gracia que lo hace cuando está caminando bien con Dios. La consagración y la intimidad con Dios son importantísimos, no solo en el ministerio profético, en cualquier persona que está caminando con Dios. Y no importa que estemos en el tiempo de la gracia, no podemos nosotros avalar el pecado de nadie solo porque tiene lindos dones. No conocemos a la gente por sus dones, conocemos a la gente por sus frutos. Los frutos son más importantes que los dones. Y los frutos se dan cuando mi relación con Dios es buena y no tóxica, porque también está el que peca hoy y mañana, como tiene que predicar, pues mañana se guarda para Dios, pero el otro día vuelve a pecar. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y el caminar íntegro con Dios es lo que te va a llevar a tener crecimiento, no solo los dones, las puertas que se van a abrir, las oportunidades que van llegando, las cosas que van viniendo, también son resultado de la integridad con la que uno camina en Dios. Hay gente que no es profeta, sino que se ha movido con un espíritu de adivinación muy fuerte. Y lamentablemente, esas son las clases de personas que muchos le llaman vidente o don de ciencia, pero muchos tienen un espíritu de adivinación. ¿Cuándo vamos a remover ese espíritu de adivinación? Lo vamos a remover cuando tengamos discernimiento y seamos gente de oración. Porque si alguien con espíritu de adivinación se sube a una plataforma que está ungida, ahí mismo va a ser libre, porque nadie se burla de Dios. Nadie se ríe de Dios. Nadie se puede subir en la plataforma a decir Dios me está hablando cuando Dios no habló nada. Créanme que esa persona va a tener su trato Dios con esa persona. Y esas son las cosas que debemos de cuidar. Por otro lado, tenemos gente que no tiene espíritu de adivinación, tiene espíritu de Facebook. Y son espíritus de Mark Zuckerberg, le digo yo, el que es el creador de Facebook. Porque esos son buenos investigando tu vida para después fingir que Dios les habló. Y Dios en realidad no les habló nada.
Dios en realidad no les habló nada. Hay cosas que Dios revela, que gracias a Dios, Dios revela cosas que no están en Facebook, porque si solo nos quedamos con que Dios revela nombres y apellidos, pues los nombres y los apellidos están en Facebook. Y si no tenemos discernimiento, nos vamos a dejar engañar muy fácil, muy fácil. Y debemos tener cuidado con esas cosas. Entonces, toda profecía que viene de Dios tiene la capacidad de... déjenme las preguntas acá. Sí, me pregunta si todos los que están reunidos acá vamos a recibir palabra profética. Oramos para que sí, pero yo no uso a Dios, Dios me usa a mí. Así que oramos para, de hecho, mañana la idea es tomarnos más tiempo para profetizar, a ver si podemos dar, ¿cuántos somos hoy? 63, a ver si podemos dar 63 profecías, aunque a algunos ya se le ha dado palabra, pero oramos para que sí, para que Dios nos dé palabra a todos y que podamos salir de acá bendecidos todos, aunque desde ya vayan tomando cada, por eso estoy predicando también, porque entiendo que aunque no todos reciban palabra profética, la prédica que se está dando también es una palabra para ti, porque la profecía más segura es la escritura, la palabra de Dios. Así que oramos para que todos puedan llevarse esa profecía en el nombre de Jesús. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, eso, hay que orar, que mañana Dios confirme, que mañana Dios revele, que mañana Dios te diga qué comiste, qué vomitaste. Ay, Dios mío. Y es una bendición porque sabemos que todo lo que viene de parte de Dios, sea profecía, sea mensajes, sea el área que sea, Dios tiene la capacidad de bendecirnos. El simple hecho de usted estar conectado acá, ya le activa a usted una temporada nueva. Así que nos preparamos para eso. Problema, profeta, dígame qué es una unción financiera. Muy fácil. La palabra dice, Dios, ¿cómo es que dice, amor, la del poder para hacer riquezas? Dice la palabra, sí, sí, es que no me acuerdo. Dios te da el poder para hacer riquezas. Eso es lo que se le llama unción financiera. Unción financiera no es como le dicen hoy los predicadores de la prosperidad, no. Unción financiera es que Dios te da el poder para hacer riquezas. Cualquiera puede hacer riquezas, pero no cualquiera tiene el poder para hacer riquezas. La habilidad para hacer riquezas, eso es algo que Dios te lo da. Es una gracia que viene de parte de Dios. Exacto, la habilidad para hacer esas riquezas viene de Dios. Ganar dinero, todos podemos ganar dinero, incluso hay maneras malas de ganar dinero, pero el poder para hacer riquezas viene de parte de Dios. Y ese poder para hacer riquezas Dios te lo da y no te lo quita. Dios te vuelve sabio para que lo hagas. Dios te da las conexiones correctas para que lo hagas y Dios te bendice con el propósito de que puedas bendecir a otros en ese área de esa riqueza. ¿Tiene que ver con la honra? Claro que sí, porque a diferencia del mundo, en la Biblia el que más da es el que más recibe. El que más da, más recibe. Pone, Dios está, mi hija está orando para que Dios le revele a usted con quién se va a casar. Ay, 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 ay. Veo una M sobre el nombre de tu futuro esposo. ¡Ah! Bárbaro. ¿Cuándo voy a Costa Rica? De momento no tengo invitaciones para Costa Rica. Tengo invitaciones para Puerto Rico, para República Dominicana, para Estados Unidos, para Colombia, para Panamá, para... Hay varios países que tengo invitaciones, pero no Costa Rica. A Querétaro, vamos pronto para Querétaro. A Monterrey también vamos pronto. En septiembre vamos para Querétaro. Monterrey, ¿cuándo vamos? En octubre vamos para Monterrey. En Tapachula, Chiapas, todavía no tenemos invitación. Vivo en Chiapas y nadie me invita de Chiapas, ¿sí? Solo en San Cristóbal de las Casas me invitan mis amigos. Nuevamente tengo que ir a Acapulco. Claro que sí, vamos para allá. ¿En qué iglesia iremos de Monterrey? La iglesia se llama Lluvia Tardía. Le voy a ser sincero. Rara vez sé dónde voy. La realidad, la realidad del asunto es que gracias a Dios tengo una esposa que estudió relaciones públicas
y que me ayuda un montón a organizarme mi agenda, porque si no mi agenda sería un desastre, porque yo le digo que sí a todo el mundo si es por mí. El tema es que se me cruza la fecha luego. Ya me ha tocado decirle a 3 pastores que sí en la misma fecha, porque no me acuerdo de dónde voy y dónde vengo. No sé ni los nombres de los pastores hasta que llego al lugar y ya nos presentamos y nos conocemos, porque siempre evitamos el tema de la información. Hoy en día el problema está en la información. Si yo voy, por ejemplo, si, una de las instrucciones que le damos a los que nos invitan es la persona que nos vaya a buscar al aeropuerto, déle la instrucción de que está bien, podemos conversar, pero no nos cuente nada de la iglesia. ¿Ok? Que esa persona no nos cuente nada de la iglesia, porque si no luego ya sabemos los problemas de la iglesia, los proyectos de la iglesia, y así no se puede profetizar. Entonces tratamos de evitar toda información. Nosotros el primer día que llegamos a las iglesias, el primer día lo ayunamos y los demás días comemos recién en la noche, porque tratamos de estar metidos en el secreto con Dios para que sea Dios el que hable. Su protocolo que tenemos para cada iglesia que vamos. ¿Cuándo voy a Medellín? Medellín, a Medellín. Me hace acordar, cada vez no se me escucha Medellín, me hace acordar de los salseros. La primera semana de julio voy para Medellín, voy para Barranquilla y voy para Cartagena. Y a Apartadó y a Envigado, creo que es. Envigado es la primera semana. Envigado es la primera semana, me dice mi esposa. Chihuahua. En Chihuahua vamos ahora en Paratina, claro que sí. Vamos a ver en julio y vamos a ir en julio vamos para Cali, Colombia. Tengo invitación para una parte. Pero Cali, Colombia todavía no. El profeta Flamiño Rivas sí nos ha invitado. Este año fue que nos había invitado, pero no podíamos por la fecha, pero nos había invitado para estar con ellos, pero no se nos dio. Pero oramos para que el año que viene sí se pueda dar. Las invitamos para la Margarita, claro que sí, vamos para Margarita, Chiapas. ¿Se pueden inscribir a la escuela profética? Sí, sí se pueden inscribir. Vamos a Comitán, ya hay que orar porque me inviten, pero no me han invitado. Noviembre, el costo de la escuela profética, todo eso lo pueden ver ahí en el WhatsApp de la escuela profética y de la gente que se conecta con ustedes. Recuerden y tengan paciencia, por favor, porque estamos respondiendo con lentitud los WhatsApp, porque son tanto el correo como el WhatsApp de la escuela profética. Mis coordinadores se están quedando ya locos porque es mucha gente la que está enviando invitaciones y correos. Así que por favor, si usted ha enviado algún correo de invitación, algún WhatsApp de invitación de la escuela profética, tenga paciencia, que nosotros con tiempo les vamos a responder lo que usted necesite. En el último caso, insista, mande otra vez el mismo mensaje para que se actualice y usted esté ahí en la primera fila. Y a ver, ¿qué invitación es esa? ¿Qué dice? Ir a cenar a los cortes. Ah, santo, ¿cuándo vamos a comer? Bueno, a mí siempre que me inviten a comer carne voy a decir que sí. Sí y amén. El manto de colores, ¿qué significa? Uf, amigos, tenemos ahí mucho que hablar del Museo de la Noche. El manto de colores tiene varios significados, pero ¿qué es lo que dicen los estudiosos sobre el manto de colores? Lo primero que se dice es que el manto de colores se le daba a personas que tenían varias asignaciones, como muchas habilidades. Cada color representaba una asignación. Lo segundo, la túnica de colores en realidad se le daba al primogénito y al que iba a recibir la mayor herencia. Por eso es que los hermanos de José también se enojan tanto, porque esa túnica, el manto de colores, se le daba al que iba a recibir la herencia y al primogénito. Por otro lado, la túnica de colores en el manto de José también iba a representar a alguien que está en el gobierno. Se supone que las túnicas de ese tipo las usaba la gente de gobierno, pero sí, y las usaba gente que tenía una asignación especial. Todo eso tiene que ver con el manto de colores. Asignación especial, diferentes tipos de habilidades, herencia de primogénito. Todo eso tiene que ver con el manto de colores en la Biblia.
¿Algún libro que recomiende para afinar el don profético? El primer libro que te recomiendo para afinar el don profético es la Biblia. La Biblia. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y aunque parezca una broma o que se lo esté diciendo en un tono de broma, no, se lo estoy diciendo de verdad, de verdad. No hay mayor escuela profética que la Biblia. La Biblia. Tenemos 12 profetas menores. Tenemos 4 profetas mayores y los demás profetas que aunque no se les menciona como menores o mayores, son importantísimos en la palabra. Y todos ellos manejan un lenguaje profético muy fuerte. Y tenemos Corintios donde se nos habla del fluir de los profetas. El que profetiza lo hace para edificar, para exhortar, para consolar. Profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. El espíritu del profeta está sujeto a los profetas. En parte conocemos y en parte profetizamos. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Todo eso está en el Nuevo Testamento. La Biblia es una escuela profética. Cuando tú la lees con revelación y buscando lo profético, vas a encontrar lo profético. La Biblia, muy fuerte. ¿Hay libros que se pueden leer para lo profético? Sí los hay. Yo no leo libros para lo profético. Yo personalmente. Yo no los leo porque mi mentor no me lo recomendó. Si mi mentor me hubiese dicho, léete este libro, yo me los leo. Pero yo no me he leído ningún libro profético. Me gusta más leer libros de guerra espiritual. Me gusta leer libros sobre la economía. Me gusta leer libros de intercesión. Me gusta leer libros otro tipo de libros, pero lo profético prefiero leer la Biblia porque entiendo que cuanto más palabra, más escritura tengo en mi vida, mejor me va a ir en la vida. Entonces, y en lo profético, los dones se nutren con la palabra. La palabra. Leer libros proféticos tiene una contra. Puede tener beneficios, pero tiene una contra, que la persona que lo escribe desde su experiencia con lo profético. Y eso te va a condicionar, número uno, y número dos, eso te va a limitar, porque es muy poco probable que fluyas como esa persona. Quizás esa persona te dice, yo conocí a Dios en un ayuno de 40 días y 40 noches, pero quizás tú ayunas 40 días y 40 noches y Dios no se te revela, porque son las experiencias de Dios con esa persona, pero tú vas a tener un camino distinto con Dios en lo profético y en el área donde te vayas a mover. Por eso, más que leer libros, leemos la Biblia, porque la Biblia siempre nos va a guiar a la experiencia personal nuestra con Dios. Si no, lo profético sería más un método que un modelo. Y si lo profético fuese, no sé cómo se dice, perdón, un método, entonces cualquiera profetizaría. Porque yo te diría, si quieres profetizar, haz esto, esto, esto y esto. Punto, fin. La escuela profética no es para eso. La gente se mete a la escuela profética pensando que le vamos a enseñar a ver nombres. Y no, la escuela profética no te enseña a ver nombres. La escuela profética te ayuda y te enseña a desarrollar lo profético con la palabra de Dios, basado en cómo funcionan los dones, cómo habla Dios y todos los cómo, para que usted tenga esas herramientas, reconocer la voz de Dios, identificar la voz de Dios, todas esas cosas, pero nunca la escuela profética te va a decir, quiero ser profeta de oficio, quieres ser un vidente, quieres que las puertas se te abran las naciones, conéctate a la escuela profética. No, no es así. Entonces, la Biblia para mí, y yo siempre voy a ser muy sincero en esto, porque no soy un profeta que te va a vender algo que no es. Para mí no hay mayor enseñanza de profecía que la palabra de Dios. Cuando vemos los procesos de Elías, estamos aprendiendo. El problema es cuando nos enfocamos en la Biblia solo en lo que se hizo y no en cómo se hizo. ¿Sí? Si usted mira, si usted estudia a Jesús desde lo que hizo, pues los milagros que hizo, las señales que hizo, pero mira de cómo lo hizo, cómo fue su carácter, cómo era su carácter. La palabra dice que se iba a orar en las madrugadas, en las montañas, bajaban al amanecer y empezaba a hacer milagros. Todas esas cosas, dice la palabra que él estaba lleno de gracia y de verdad. Él mismo dice, sean, aprendan de mí que soy manso y humilde. Esa parte de Jesús es la que tenemos que estudiar más que lo que hizo, porque el cómo es, el cómo él era y se comportaba, es lo que lo llevó a hacer todo lo que pudo hacer, su carácter, el carácter de Cristo, la mente de Cristo que nos habla la Biblia. Esa es la parte que nos va a llevar a desarrollar lo que Cristo pudo desarrollar. Y así con todos los profetas. No mire solo lo que el profeta dijo, mire lo que el profeta hizo, su estilo de vida, su manera de ser, sus decisiones. Eso es lo que lo llevó a hacer lo que pudo hacer. Sí, eso es lo que nosotros debemos enfocarnos más. Lo que debemos enfocarnos más. El manto blanco, ¿qué significa? Pues el color blanco siempre ha tenido que ver con santidad,
siempre ha tenido que ver con pureza, pero también tiene que ver con salvación en el Apocalipsis. Me dice Eddie Gabriel, el profeta Hernán es mi abuelo espiritual. Gloria a Dios. ¿Qué significa el manto sacerdotal? El manto sacerdotal se refiere al manto de los pastores, por lo general, que es un, yo en mi caso, no significa que usted lo va a averiguar, pero yo lo veo de un color azul. Yo, cuando estoy cerca de un pastor, Dios me muestra un manto azul, que significa son pastores. Son pastores. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié el tema de los colores, yo aprendí que el color azul tenía que ver con el Espíritu Santo, pero también que en las ropas del sacerdote estaba el color azul. Entonces Dios me lo revela así. A otros, Dios, por ejemplo, les revela cuando ven un pastor, ven a un hombre lo ven con una vara, como con un callado, ¿verdad? Porque el pastor es el que lleva el callado en la Biblia, entonces lo ven con ese callado, con esa vara, con ese bastón, y dicen, es pastor. Cuando ven un adorador, a veces lo ven con un arpa, o sea, son diferentes. El lenguaje de Dios es uno solo, pero trabajan cada uno de nosotros diferentes porque todos tenemos una crianza diferente, una cultura diferente, una manera de ver la vida diferente. Y la manera en la que Dios me habla a mí quizás no te va a hablar a ti igual. Por eso en la escuela profética, por ejemplo, se enseñan los significados de los números, de los colores, de los símbolos que aparecen en la Biblia, porque yo los entendí de una manera, pero tú, cuando los estudies y Dios te los muestre, te va a dar a entender lo que tú necesitas entender, como lo hizo con Jeremías, ¿verdad? ¿Qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Ok, eso significa que acelero la palabra. ¿Qué ves? Veo una olla hirviendo. O sea, Dios te va mostrando y Dios te va enseñando. Eso es parte de lo profético también. Muy bien, entonces nos vemos mañana con todo a la misma hora de hoy y no se lo pierdan, prepárense para lo que Dios va a desatar. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, nos has revelado tu palabra. Gracias, Señor, por cada palabra que se soltó, por el mensaje que se impartió. Te pedimos que esto no quede solo en nuestra memoria, que esto quede en nuestro espíritu y fructifique y dé frutos y nos vaya bien con todo lo que se ha soltado. Gracias por tu mensaje, Señor. Espíritu Santo, en esta hora te damos la bienvenida una vez más a nuestras vidas para que tú nos des discernimiento, para que tú nos hagas sensible a tu voz y a lo que viene de tu parte. Remueve lo malo, Señor, como está escrito que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Enséñanos a retener lo bueno y a desechar lo que no viene de tu parte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos, bendiciones para todos. Nos vemos mañana con todo. Chao, chao.